Bienvenidos a un nuevo video. Quien les habla es interna en psicología. Soy Ruta Espinal. Un cordial saludo a la psicóloga Diana Trilce y compañeros de asesoriados de la Universidad Continental. Hoy veremos un nuevo instrumento psicológico que evalúa ansiedad. Para iniciar, vamos a dar una pequeña introducción de lo que es ansiedad. Bien, la ansiedad es causada por la preocupación y sentimientos de miedo, terror o intranquilidad excesivos frente a diversas situaciones o estímulos. Algunos de los síntomas, según el CIA-10, son sudoración, inquietud, irritabilidad, fatiga, falta de concentración, problemas para dormir, dificultad para respirar, latidos cardíacos rápidos y mareos. Para Beck, refiere que la ansiedad es la percepción del individuo a un nivel incorrecto, estando basada en falsas premisas. Bien, dicho esto, entonces vamos a iniciar. Durante la exposición vamos a ver la ficha técnica, la aplicación, calificación e interpretación de la misma. En este caso, vamos a iniciar primero viendo 3 portadas distintas de presentación que ha tenido este test según sus actualizaciones. Bien, entonces iniciamos con la ficha técnica. El nombre completo es Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad, que tiene por siglas ISRA. El autor es Miguel Tobal y Cano Vindel. La aplicación de este test es individual y la edad va a ser de 16 años aproximadamente, siempre que tenga un nivel cultural suficiente para comprender y seguir las instrucciones que se va a ir dando durante la aplicación del inventario. Esta cuenta con 3 dimensiones del sistema cognitivo, fisiológico y el motor. La duración del inventario es aproximadamente de 50 minutos. Los materiales del instrumento van a ser 3, que es el manual, la hoja de perfil, que son los sistemas de respuesta, y la hoja de perfil de rasgos específicos. En cuanto a los materiales, el manual ya lo tienen disponible en el grupo de WhatsApp. La hoja de perfil de respuestas y rasgos, estoy segura que ya lo tienen en mano. Continuando entonces, este instrumento va a tener por objetivo evaluar las respuestas de ansiedad, tanto cognitivas, fisiológicas y motoras, ante situaciones de evaluación interpersonales, fóbicas y de la vida cotidiana. Asimismo, va a proporcionar una evaluación precisa de las respuestas cognitivas y un primer acercamiento a la evaluación de respuestas fisiológicas y motoras. Dentro de lo que es la descripción del inventario, tiene una estructura S, que es de situaciones, y R de respuestas. Es decir, evalúa con qué frecuencia el sujeto experimenta una serie de respuestas de ansiedad ante una situación potencialmente ansiógena. En el inventario se especifican 24 respuestas de ansiedad y 22 situaciones más una situación abierta elegida por el propio sujeto, haciendo un total de 224 ítems o ítems. Más adelante vamos a ver más detalladamente estos ítems. Sin embargo, el inventario está formado por 3 subescalas que ya se han ido mencionando. El inventario C, que incluye la respuesta de ansiedad de naturaleza cognitiva, que hace referencia a pensamientos y sentimientos de preocupación e inseguridad. El inventario F, que agrupa las respuestas fisiológicas, que muestra la activación del sistema nervioso autónomo y otros síntomas como dolor de cabeza. Por último, el inventario M recoge las respuestas motoras de ansiedad observables como tartamudez o llanto. Vamos a empezar a presentar el inventario y para comprender mejor he dividido el subtest en 5 partes importantes. La primera está en el lado superior derecho y tiene por sigla C, F y M. Pueden observar en cada subtest
que tienen en mano esta sigla. Esta va a indicar el orden en el cual el subtest se va a ir aplicando. Recuerden que primero se va a aplicar la sigla C, que es cognitivo, luego la sigla F y por último la sigla M de motor. Como punto número 2, tenemos los ítems de respuesta y en la diapositiva las pueden observar. Ahí hay una flechita que está indicando. Y para la parte número 3, lo vamos a ver en el lado izquierdo y está marcado por un círculo anaranjado. Estos son los ítems de situaciones. El punto número 4 sería el círculo que está marcado de morado, que vendrían a ser estos, los puntos puntos o serie de escalas. Y como último punto, vemos que entre las situaciones y las respuestas hay un montón de cuadritos. Algunos están en blanco y algunos están de color. En este caso, el evaluado o el paciente va a poner las respuestas solamente en los cuadros en blanco, nada más. Bien, una vez vista ya las partes, ahora iniciaremos con las instrucciones, pero antes de dar las instrucciones, quiero recalcar un poco que la aplicación correcta debe realizarse en el siguiente orden: C, cognitivo, F, fisiológico y M, motor, como lo indicamos o como lo pueden ver en la diapositiva ahí remarcado de color rojo la letra C. Bien, las instrucciones que deben darse al evaluado son las indicadas en la primera página del cuadernillo. Vemos que ahí pone primero los datos, obviamente, del paciente: nombre, apellido, edad, sexo, el centro donde se está haciendo la evaluación y demás. Debajo tenemos las instrucciones. En ellas se le pide que evalúe la frecuencia con que manifiesta las distintas respuestas en cada una de las situaciones, y para evaluar estas frecuencias se ha utilizado una escala de 5 puntos. Las siguientes categorías son 0, casi nunca; 1, pocas veces; 2, unas veces sí, otras veces no; 3, muchas veces; y 4, casi siempre. Bien, estas serían las categorías o puntuaciones que el paciente tendría que poner entre las situaciones y las respuestas. Es decir, tendría que poner el 0 en el cuadrito en blanco según ella o él considere. Para la aplicación, seguimos en la primera hoja del cuadernillo. Como ya sabemos, en la primera parte tenemos los datos principales, por debajo las instrucciones, y ya finalizando la primera hoja vemos dos ítems que son a manera de ejemplo. Bien, primero vamos a ver dos ítems que son, las dos primeras son de situaciones, y las que ven en la parte superior con el número 2, ahí hemos dicho que eran de respuestas, ¿no? Estas van a servir de ejemplo antes de aplicar todos los subtests. Para el ejemplo se le indica que solo debe responder las casillas en blanco. Hacemos hincapié bastante en esto, que solo respondan en las casillas en blanco, ¿sí? Y en las casillas en blanco van a poner pues las categorías según el paciente o evaluado considere. Por ejemplo, en el ítem número 1 dice, nos vamos a la primera parte donde dice situaciones, dice 1, situaciones, dice: si un problema me preocupa mucho, nos detenemos ahí un poco. Ahora nos vamos a la parte superior, hay un número 2 que les puse ahí en la diapositiva, que son las respuestas. Nos ubicamos en el cuadro en blanco y vemos que dice: tengo la impresión de que soy un inútil. Si en este caso el evaluado considera que casi nunca se siente un inútil, pues él va a poner un 0. Por eso ahí en las diapositivas vemos el 0.
Ya lo pusimos a base solamente de ejemplo. Bien, ahora continuamos con el siguiente casillero en blanco, lo mismo, ¿no? Si un pensamiento me preocupa mucho, tengo dificultades para dormir. Y le puntuamos con 1, según usted considere. Ahora bien, en el margen derecho irá anotando cualquier observación que crea oportuna y solamente en el caso de que lo considere necesario. ¿Entendido? Siempre asegurarnos de que haya entendido las indicaciones antes de iniciar la evaluación. Bien, hasta aquí hemos visto las partes del inventario, indicaciones y el ejemplo para la comprensión del evaluado. Pero aquí se genera una duda para nosotros como evaluadores. ¿Por qué las puntuaciones van solamente en las partes en blanco? Los autores consideraron que no todas las personas trabajan o tienen un labor. Si en el ítem 1 dice, si un problema me preocupa mucho y nos vamos a la respuesta 3, dice, no puedo concentrarme en el trabajo. Estaríamos generalizando. Bien. Aquí vamos a ver un ejemplo de uno de los subtests para la calificación de la misma. Vemos entonces que acá ya el test C, que es el cognitivo, está totalmente resuelto. Bien, y ahí marcado el sujeto según él considera, 1, 0, 4, 1, 3. Como pueden observar, siempre solo en los cuadros en blanco, nada más. En el ítem número 23, ahí el paciente o evaluado va a poner una situación que no esté dentro de este subtest que él considere y también le va a dar una calificación según las categorías, sí. Pero esta no va a influir en lo absoluto en la calificación del subtest. Es solamente para tener una referencia y cuando nos pidan pues hacerle el informe como tal, pues tener esta pequeña referencia que el paciente está dando. Es solamente para ello. Bien, entonces, ¿cómo hacemos la calificación? La calificación vamos a ir sumando las columnas y las filas, que al final ya lo sumen por columnas o por filas, nos va a dar el mismo resultado total. En este caso les he hecho con los dos ejemplos. Por ejemplo, en la primera, si vemos por filas, tenemos 1 y 0, pues la sumatoria sería 1. Para el ítem número 2, tenemos como categoría el 4 y pues la sumatoria también sería 4, ¿no? Sin embargo, si nos ubicamos en el ítem número 17, vemos pues que hay 1, 2, 3, 4. Entonces la sumatoria sería de 4. Pero también se puede sumar por columnas. Entonces, si sumamos por columnas, tendríamos para para las primeras respuestas, sería 1 más 4 más 2 más 1 más 1 más 1 más 1 más 3 más 3, nos estaría dando una puntuación de 17, como pueden observar en pantalla. Después tenemos para la segunda respuesta una puntuación de 16, para la tercera respuesta una puntuación de 11, para la respuesta número 4 tenemos la 16 y así sucesivamente. Sumamos todo esto y nos da 103. Como les había mencionado, si lo suman por columna o por filas, nos va a dar el mismo resultado total. Pero para buscar pasar de puntajes directos a centiles, sí necesitamos que estén sumadas totalmente por columnas. ¿Ok? Bueno, entonces, ya empezamos por el lado del resultado y para esta vamos a necesitar una fórmula. Para pasar de los puntajes directos, pues a los centiles, ¿sí? Por ejemplo, el puntaje directo en nuestro ejemplo del subtest C obtuvimos 196. Ahí hubo un error. En el ejemplo anterior que les di era de 103, ¿sí? Era solamente a modo de ejemplo y acá les voy a dar otro ejemplo de lo que es el resultado como tal, ¿sí?
En el subtest decíamos C, obtuvimos un puntaje de 196. En el subtest fisiológico, 126. Aquí vamos a hacer mucho ojo en el subtest F, que el resultado final, solo el resultado final, se va a dividir entre 2. Solo el subtest F de fisiológico, solo ese, ¿bien? Y del subtest motor, 135. La suma de estos resultados nos va a dar de 457. Bien, ahora, ¿qué hacemos con los puntajes directos? Sabemos que con los puntajes directos nosotros no nos dice nada, no podemos hacer nada con estos puntajes directos. Vamos a ir a la última hoja, que es de percentiles de rasgos específicos, que lo tienen ahí en mano. En la primera parte van los datos personales del evaluado, posteriormente vamos al cuadro. Si pueden observar entonces, ahí lo tienen también en pantalla. Del lado izquierdo del cuadro dice puntuaciones directas. Es ahí donde vamos a ir poniendo los resultados obtenidos, como observamos en el primer cuadro. Como puntuación habíamos dicho que para el cognitivo son 196, que le corresponde al subtest cognitivo, valga la redundancia. Y así sucesivamente para todos. Sí, sabemos que pues entonces para el fisiológico es 126. El 126 aquí, este 126 ya está dividido en 2. Y este es el resultado de la división. Bien, entonces, como paso número 2, vamos a convertir pues estos puntos, puntajes directos, a percentiles o centiles. Es aquí donde nos vamos al manual, que ustedes lo tienen en el grupo de WhatsApp, y nos vamos a la página 24. Ahí encontraremos los baremos. Si ven en el manual, hay dos tipos de tabla. Hay uno que dice muestra normal, como indica aquí en la flechita. Vemos la tabla número 12, dice baremos de la muestra normal. Si bajamos un poquito, vamos a ver otra que dice baremos de muestra clínica. Bien. Después debemos ubicarnos en el cuadro dependiendo si es varón o si es mujer. Bien. Ahora, ¿por qué hago este pequeño stop en lo que son los baremos de muestra normal o de clínica? La muestra normal siempre van a ser para personas que no tienen ansiedad o que no han sido evaluados anteriormente, o que no hay ninguna sospecha de que pues, pueda tener ansiedad, solamente como un tema educativo. En sí, la muestra de abajo es una muestra clínica, que estas son especiales para personas que ya hayan o que se hayan diagnosticado, que ya los hayan diagnosticado con ansiedad como tal, o que llevan alguna psicoterapia. Vamos entonces ahora en el resultado. En nuestro ejemplo, el evaluado es varón. Y vamos por el primer cuadro de la muestra normal. Ya vamos a resolver todo esto con el primer cuadro. Nos vamos a suponer que nuestro paciente no presenta ningún síntoma ni signos de ansiedad, ni tenemos sospechas de tal, y por eso nos vamos a ir a este cuadro, ¿ok? Bien, entonces, como nuestro evaluado en este caso es varón, ya dijimos que nos vamos a ir al primer cuadro, que es de la muestra normal. Entonces, en el subtest cognitivo obtuvimos un resultado de 196. Lo ubicamos en la tabla y vemos que el mayor puntaje es 124. Como no hay 196, entonces tomamos este valor de 124, porque sería el nivel máximo que nos muestra la tabla, es decir, de 24 a más. ¿Ok? Ahora, ¿qué centil tiene? Pues vemos del lado derecho está el centil y es de 99. Y así vamos a ir convirtiendo los puntajes directos a centiles.
Si en nuestro ejemplo para el lado fisiológico, de nuestro subtest fisiológico, obtuvimos como puntaje directo 126 y nos ubicamos en la tabla, tenemos como puntaje máximo 84, pues entonces tomamos ese valor. Para el lado motor tenemos como puntaje máximo 108, pero nuestro evaluado en este caso obtuvo un puntaje directo de 135. No pasa nada, tomamos este valor que es el máximo, es decir, de 108 a más. Lo mismo con el total, que sería de 296, sin embargo, nuestro evaluado obtuvo 457. Para todos ellos, entonces, para todos los subtests y para el total, tenemos un centil de 99. Bien, ahora, los centiles los vamos a ir colocando en cada cuadro. Recuerden que es según orden, es decir, el primero es cognitivo, el segundo fisiológico y por último tenemos, tenemos el motor y por último el total. Bien, ya para ir terminando, esto nos vamos a ir a la parte inferior donde colocamos los respectivos puntitos, tal como lo hacemos en el WIS, ¿no? Es como vamos a ir poniendo los puntitos, en qué rango obtuvo. En este caso, cognitivo fue 99. ¿Qué pasa si fisiológico hubiera sido 90? Pues la línea ya no sería recta, sino que tendría un nivel bajo en esta parte de fisiológico, ¿no? Sin embargo, para nuestro ejemplo, nuestro evaluado obtuvo en todos, tanto en cognitivo, fisiológico, motor y total, 99. Agarramos nuestra reglita y empezamos a unir los puntitos. Como calificación tenemos entonces una ansiedad extrema. Ese sería el resultado para nuestro paciente. ¿Sí? En el manual, en la página 26, vamos a tener las interpretaciones de cada una de estas. Entonces, si este estuviera en una ansiedad extrema, pues nos dice que en este caso nuestro paciente necesita una evaluación psiquiátrica y pues llevar psicoterapia como tal, ¿no? Es así como pues tenemos los resultados y la interpretación de lo que sería el ISRA. Bien, eso sería todo. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias.